Dios es el único que puede unir nuestra familia, pero somos nosotros quienes buscamos esa unidad. Existen palabras importantes que deben escucharse todos los días en nuestro hogar. Por ejemplo, la palabra gracias, te amo, por favor y perdón. ¿Puede repetir conmigo? Vamos una vez más. Gracias, te amo, por favor y perdón. Son palabras mágicas. ¿Sabes por qué? Porque estas palabras no solamente pueden dar estabilidad en tu hogar, sino también pueden poner fin a cualquier problema. No te olvides poner a todos tus problemas una fecha de vencimiento. Y los problemas no deben tener días para tener una fecha de vencimiento. Los problemas deben tener solamente minutos o horas de vencimiento. Y si en algún momento tienes que levantar la voz, que sea solamente para decir yo te amo o perdón, aquí acabó toda esta discusión. ¿Sabías tú que el camino hacia el divorcio está lleno de quejas y de problemas no resueltos? Cuando uno dice llegué hasta aquí, es porque durante muchos días estuvo cargando problemas no resueltos en su vida. Hay personas que dicen yo ya no doy para más, ya me cansé. ¿Sabes qué significa? Que todos los días en su vida estuvo cargando piedras enormes de rencor, piedras enormes de resentimiento, y eso cansa, eso mata la unidad. Y tú ya sabes que donde no existe unidad, no existe amor, y donde no existe amor es porque no está Dios. Cuando Dios está fuera de nuestra casa, no hay armonía, no hay paz, no hay estabilidad, pero cuando Cristo está dentro, el autor del matrimonio está en nuestro hogar, entonces toda la vida cambia. El propósito divino al crear todas las cosas, según Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice que todo lo que Él creó fue hecho por Él y para Él. Entonces, esto me quiere decir que si Dios es el autor del matrimonio, Dios lo creó para Él. Un matrimonio tendrá sentido solamente cuando Cristo esté allí en el hogar. Hay muchas personas que al hacer un compromiso allí en el altar, juran un amor para toda la eternidad. Sin embargo, el diablo siempre quiere romper esa promesa, quiere romper esa unidad. Entonces, de nosotros depende si nuestro hogar continúa unido o si nuestro hogar se puede quebrar. Depende quién está dentro de nuestras puertas. ¿Es Cristo? Ahora, Dios quiere llevar familias para el cielo. Es por eso que el énfasis en la salvación es en la casa. ¿Recuerdas allí el libro de Hechos capítulo 16, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo construyen. Quiere decir, Dios quiere estar en el centro del hogar. Y cuando la familia está unida por Dios, entonces es una familia que estará unida por la eternidad. Ahora, nunca permitas que se apague la llama, aquel fuego del amor. Nunca permitas que las heridas de una palabra, de una discusión, puedan romper la unidad. Manténgase unido ante cualquier tempestad. Y un consejo sabio es seguir lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, pero hazlo así como Cristo ama a la iglesia. Recuerda que el pueblo de Dios es imperfecto, pero aún así Dios lo ama. Tú estás casado o casada con una persona imperfecta, pero el amor no debe conocer condiciones ni límites. El amor es a pesar de esas condiciones difíciles. Hago un programa para la Radio Nuevo Tiempo y también para la TV Nuevo Tiempo. Y a menudo yo encuentro a muchas personas, especialmente niños, allí llamando, escribiendo, diciendo lo siguiente: quiero que oren por mi hogar. Mi hogar está destruido, mi hogar está desintegrado, los niños sufren, la sociedad sufre. Es por eso que hoy quiero hablarte de un segundo asunto importante. Si bien es cierto, tenemos 8 principios de salud
para mantener una vida o una salud de calidad, nosotros también necesitamos de 8 principios bíblicos para tener una familia sólida o una familia saludable. El primer principio se llamaba unidad. Y hoy queremos encontrar cuál es ese segundo principio para tener una base sólida, para proteger nuestra familia. Antes yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú definirías a la sociedad actual? Hay muchos que dicen la sociedad actual es irrespetuosa, es inmoral, es violenta, es sin valores, la sociedad actual es corrompida, la sociedad actual tiene muchos problemas. Está bien, pero ¿tú sabías que la sociedad solamente es el reflejo del núcleo de la sociedad, que es la familia? Si nosotros queremos medir a la nación, tenemos que ver cómo están las familias. Es decir, el termómetro de una nación es la familia. Napoleón, cuando fue coronado emperador allí en Francia, dijo: denme grandes familias y haré de Francia la nación más poderosa de Europa. ¿Y sabes por qué? Porque son las familias que forman una nación. El mundo está formado por familias. Si tú ves que el mundo está mal, es porque la familia está mal. El mundo está en descomposición porque la familia está en descomposición. El mundo está enfermo porque la familia está enferma. Yo estuve revisando un poco la historia y vi que los grandes imperios que ya pasaron y solamente hoy lo podemos recordar como historia, como Grecia, como Egipto, como Babilonia, estos imperios grandes, ¿sabes en qué momento empezaron a caer? Cuando sus familias empezaron a desintegrarse. No sucedió la caída de estos imperios por una caída política o una caída económica. Claro que no. Ocurrió porque las familias entraron en crisis. Familias en crisis, entró el imperio en crisis. Un imperio en crisis, entonces el final fue que el imperio quedó allá atrás, solamente en la historia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la sociedad y queremos solucionar los problemas de la sociedad, no tiene que ver esto con política, con asunto financiero. No, esto tiene que ver con un asunto de hogar. Cambia el hogar, cambia la sociedad, cambia el mundo. Tú ves las noticias todos los días y cada vez es más preocupante. Por ejemplo, vi una noticia que una niña de 6 años un día fue sorprendida en un jardín con un cuchillo de 25 centímetros. Le preguntaron qué estaba haciendo. Estaba persiguiendo a un muchachito de su edad porque le había insultado. Y le dice: ¿por qué haces esto? Y ella respondió: bueno, porque quise hacer como vi en la película anoche allí con papá y mamá. Es decir, la mente de los niños está siendo contaminada y está lleno de violencia. Hoy cada vez vemos niños asesinos, crímenes en menores de edad. Esto cada vez crece. Adolescentes en droga. ¿Resultado de qué? De divorcios. ¿Resultado de qué es toda esta violencia? ¿Sabes cuál es el resultado? Es que se sacó a Dios del hogar. Y donde no está Dios, no hay moral. Dios es la base de la moralidad. Uno puede decir: ¿de qué moral me hablas si tú no tienes a Dios? Porque Dios es la base. Nunca en la historia, como estos últimos 20 años, hemos encontrado tanto dolor, tanta violencia, y todo es el resultado de un hogar en crisis, de un hogar que le falta amor, le falta afecto. Cada vez hay más violencia, cada vez porque crecen niños sin padres, cada vez hay más menores en las calles, cada vez hay padres ausentes, no van a las escuelas, usan drogas, cada vez hay más criminales. ¿Por qué hay tanto odio en la humanidad? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 21. Quiero que puedas abrir tu Biblia y mira lo que Jesús mencionó acerca de lo que vendrá en el tiempo del fin. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 21, dice: en el final del tiempo, el hermano entregará la muerte a su hermano, a su padre, o el padre entregará la muerte a su hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Acaso esto no es nuestra sociedad actual? ¿Acaso no estamos viviendo ahora en el tiempo del fin? Ahora, es interesante cómo esta rebelión abierta que Jesús ya profetizó, hoy lo vemos en nuestra sociedad. Hijos que insultan a los padres, padres que perdieron el respeto de los hijos. Adolescentes de 12 años
que ya no se esconden, tienen relaciones sexuales abiertas, incluso en algunas escuelas se dan preservativos. ¿Por qué? Porque perdieron el control, perdieron la línea. Y lo peor es que la sociedad está adaptando nuevas morales, nueva manera de vivir. Si tú vas al libro de Mateo capítulo 24, el versículo 12 dice que en el tiempo del fin el amor se enfriará. Pero cuando dice que el amor se enfriará, está hablando ¿de qué? Del trato humano. Cada vez tratamos a las personas como si fuesen objetos. Cada vez hay más traición, hay más amistad solamente por conveniencia. Cada vez hay matrimonios que están bajo el mismo techo, viviendo una vida de apariencia, pero sin amor, sin afecto. Para muchos el hogar es un infierno. Hogares fríos, hogares apáticos, hogares donde no se practica la cortesía ni la cordialidad, hogares sin valor, sin principios, sin ejemplo. Las estadísticas son alarmantes. Por ejemplo, de cada 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio. Y de cada 5 matrimonios que son menores de 25 años, terminan en divorcio antes de los 3 años. ¿Sabes? Lo que pasa es que sin Dios es capaz de todo. El hogar hoy está hecho pedazos. Si tú vas al libro de 2 Timoteo capítulo 3, vas a encontrar que en el tiempo del fin habrá deformidad de carácter, porque el ser humano se deteriorará, porque su hogar está deteriorado, porque cada vez hemos sacado a Dios de nuestra casa. Hemos sacado a Dios de las escuelas. Se enseña más filosofía, menos religión. Se enseña más otras cosas que Biblia. Y cuando el ser humano se atreve a sacar a Dios de su vida, de su hogar, de la sociedad, entonces hay una carencia, hay un vacío enorme. Ahora, lo curioso de todo es que hay más padres ausentes que presentes. Hay padres que ni siquiera saben qué cosa está sucediendo con su hijo. ¿Dónde están los padres como Job, que oraban todos los días por sus hijos? Hoy hay padres que dan mal ejemplo. Hay padres que no son responsables. Tú sabes que como esposo, como marido, como padre, eres cabeza según la Biblia. Pero cabeza, ¿para qué? No para mandar, no para hacer sentir que los demás son inferiores. No, querido. Es decir, eres el director, eres el sacerdote, eres el ejemplo, eres el responsable de proveer, de educar, de guiar, de instruir, de cuidar. No eres cabeza porque tienes que mandar, sino porque tienes que proteger la unidad. Y cada vez hay más ausencia de padres y cada vez vemos un hogar más hundido. La pregunta es, ¿cómo puede una familia ser diferente en una sociedad así? Cada vez tenemos una sociedad con menos valores y menos principios porque hay un hogar sin valores y sin principios. Ahora, ¿sabes cuál es el único secreto? No dejes que la sociedad enseñe a tus hijos. Tienes que ser tú quien tienes que enseñar a tus hijos, porque si ellos no reciben la instrucción en el hogar, ellos van a recibir instrucción allá afuera. Para tener un hogar feliz no necesitas tener un palacio con vista panorámica hacia el mar, muebles caros, cortinas caras. No, querido. Para tener un hogar feliz necesitas de fe, servicio, comprensión, amor, paz. Tú necesitas de Dios. Mira la instrucción que Dios dio a su pueblo. El libro de Deuteronomio capítulo 5, el versículo 29 dice así: ¿quién viera que tuviese tal corazón? Dios está hablando aquí, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios está interesado en la familia. Y Dios dice, la manera como a ellos y a sus hijos, es decir, a toda la familia, les vaya bien, es cuando hay una instrucción correcta, ¿dónde? Dentro del hogar. Eso quiere decir que la presencia de Dios en la vida y en el hogar mejora nuestras relaciones. Y si la palabra de Dios en nuestro libro de instrucción, nuestros hijos serán formados de la manera correcta. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Cada vez estamos más preocupados en infraestructura y no en la estructura y en las prioridades. Cada vez tenemos mejores fachadas por fuera, pero por dentro el matrimonio está hecho pedazos. Cada vez tenemos casas más lindas,
pero cada vez más triste el hogar. Cada vez compramos mejores camas, pero no tenemos un buen descanso porque vamos a dormir allá con problemas. Ahora es interesante la orden que Dios dio a su pueblo. Enseñarás los mandamientos. Y si tú vas a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que Dios primero invita a los padres para que puedan amar a Dios, porque los hijos van a copiar el ejemplo de los padres. Tú no puedes decir a tu hijo ama a Dios cuando tú no estás amando a Dios. Ahora, después, ¿cuál es la instrucción? Después enseñarás a tus hijos. Les enseñarás mientras camines, mientras se vayan a dormir, en el lugar donde esté. Tú tienes que enseñarles la ley de Dios. Ahora, cada vez que se habla acerca de la ley de Dios, está haciéndose un énfasis especial a los 10 mandamientos. Pero no solamente a los mandamientos, sino también a toda la Biblia. ¿Por qué la ley es tan importante que los hijos puedan conocer? Porque la ley es el límite, es la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto. Además, ¿tú sabes que Dios colocó su ley para nuestras mejores relaciones? Dios colocó su ley para salvar nuestro matrimonio. Es por eso que el diablo está enfurecido contra la ley de Dios. Quiere romper la ley de Dios. Quiere revisar los 10 mandamientos. Los 4 primeros pertenecen a Dios. Jesús dijo, los mandamientos o la ley se resumen en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Solo que la palabra prójimo quiere decir la persona que está más cerca a mí. ¿Quién es tu prójimo? Es tu familia, es tu hijo, es la persona más cercana a ti. Ahora, la Biblia dice, instruirás, enseñarás. También Isaías dice que tus hijos puedan ser instruidos por Jehová, por su palabra, por su ley. Ahora, si los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 próximos tienen que ver con nuestro prójimo, es decir, con nuestra familia, ahora entiendes por qué el diablo siempre quiere derribar la ley de Dios. Revisemos la ley de Dios. ¿El sábado acaso no fortalece el hogar? ¿Acaso cuando la familia no se reúne el día sábado en una iglesia no es una familia más unida? ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Con qué tiene que ver? Con familia. ¿Qué dice el 6.º mandamiento? No matarás. ¿Con qué tiene que ver? Con familia. Pastor, ¿cómo que no matarás tiene que ver con familia? No mates los sueños de tus hijos, no mates el tiempo, no mates, no destruyes las ilusiones del hogar. Cuando dice no cometerás adulterio, ¿de qué está hablando? De familia. Cuando dice no levantarás falso testimonio, no lleves pensamientos equivocados en contra de tu familia. Es decir, la ley de Dios es un cerco protector para nuestra familia. ¿Y cuál es el mejor momento para instruir, para enseñar a los hijos? La primera hora de cada día, querido. Que tus hijos no vayan allá fuera de la casa sin antes haber tenido un encuentro personal con Dios. Es en ese momento especial donde la familia se reúne para agradecer a Dios por el descanso, para pedir protección por los hijos. Que tus hijos allá hablen no de la película que vieron, sino de la enseñanza que tú les diste en la primera hora de cada mañana. ¿Sabes por qué nuestra sociedad está así? Porque los padres han perdido de vista ese momento tan especial de instruir a los hijos. ¿Sabes por qué los jóvenes ya no tienen un rumbo cierto? ¿Sabes por qué no pueden divisar la línea entre el error y la verdad? Por una simple razón: se perdió la fe. Cada vez nosotros tenemos a padres más ausentes. Cada vez nosotros tenemos a una sociedad llevando a los hijos por caminos equivocados, lejos de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a ti, mi amigo, mi amiga, tú que eres padre, eres madre, tienes el privilegio de tener aquel regalo maravilloso al cual tú llamas hijos. Dios solamente te encargó para que ellos puedan ser instruidos por Él, instruidos por su palabra. El hogar es la primera escuela. Allí nosotros aprendemos a hablar, allí nosotros aprendemos a caminar, pero allí también nosotros aprendemos a amar a Jesús. Hace algún tiempo yo estuve hablando con un muchacho, adolescente, 13, 14 años, porque él ya no quería saber nada de Dios, ni de religión, ni de iglesia, ni de nada. Un día mientras estaba conversando con él, le digo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no quieres saber nada de Dios? ¿Sabe lo que él me respondió?
Pastor, ¿cómo es que a mí me va a interesar Dios si Dios no hizo nada en la vida de mis padres? Mis padres creen una cosa, pero hacen otra cosa. ¿Qué poder tiene el Evangelio? ¿Qué poder tiene la Biblia? Muchos de tus hijos no más querrán seguir el camino de Dios simplemente porque tú no eres un ejemplo. La orden de Dios es: ama a Dios, busca a Dios todos los días, todas las mañanas, reúne a tu familia, reconstruye tu altar familiar, empieza a buscar a Dios, instruye a tus hijos.